de los padres de adolescentes, los papás de los adolescentes, por favor, al finalizar la reunión en la sala León, una breve reunión, no hoy, sino el próximo domingo 26 de enero. Muy bien. Y muchas gracias a todos. Gloria al Señor, es un privilegio estar en la casa del Señor hoy, en este día, y damos muchas gracias a Dios por ello. Yo quisiera que fuésemos a la palabra del Señor y que disfrutemos de ella también en este día, que el Señor nos pueda hablar a cada uno. Y así como estamos, vamos a hacerlo, vamos a leer. Hemos comenzado el año y cada año inauguramos tenemos una idea, un lema en el que en este año es la Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y estamos hablando y queremos hablar de la Iglesia. Y esto es algo grande, es algo importante, es algo en lo que ya más de uno y más de dos me han dicho, necesitamos orar y orar por los ministerios y por el liderazgo, porque cuando queremos levantar en alto la luz de Jesucristo y su persona, el diablo quiere atacar por cualquier lado y estoy convencido de que los ataques van a venir por muchos sitios. Vivimos una época en la que ser cristiano y proclamar la verdad de Jesucristo es algo que va contra la corriente, es algo que va en contra de la mentalidad popular, y es lo que como iglesia nos toca. La Iglesia de Jesucristo ha florecido siempre más bajo persecución que en periodos de bonanza. Y esto es algo que debemos saber y no debemos rehuir este tiempo ni escondernos. No debemos esconder nuestra identidad, quién somos en Jesucristo. ¿Y quién somos? Somos su Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hablábamos de esto al comenzar el año. Y este domingo pasado el pastor Pedro David compartía acerca de la casa de Marta, María y Lázaro, Betania, un lugar en el que sin ser originalmente casa de Dios se convirtió en casa de Dios. Y cómo cada uno de nosotros somos llamados también en nuestro entorno a conseguir esto. Que el lugar en el que estamos y que nos rodea sea casa de Dios y sea puerta del cielo. Pues somos eso, somos embajadores de Cristo y de todo esto queremos hablar durante este año. Me gustó tanto esa idea, de hacer nuestra esa idea de actos extravagantes por Jesús. Actos que a los demás les parezcan hasta extraños, pero uno los hace porque conoce al Maestro, porque le ama. Como cuando uno está enamorado y hace tonterías que sin estar enamorado no las haces, ¿no? Pero cuando tenemos claro nuestra lealtad, nuestras lealtades están en su sitio. Y esto es algo tan importante. La iglesia primitiva, ayer hablábamos con el liderazgo de esto, la iglesia primitiva era gente que eran ciudadanos ejemplares, eran ciudadanos que conforme a lo que se les había enseñado y conforme a la palabra de Dios nos enseña también, se sometían a sus autoridades, pero sus lealtades estaban clarísimas. Su lealtad era con Dios. Y si lo que Dios dice iba en contra de lo que decía sus autoridades, no dudaban ni un instante en que su lealtad era hacia Dios, aunque eso les acarrease otro tipo de problemas. Y no creo que para ninguno de ellos fuese barato seguir al Señor Jesucristo. Así que en este tiempo en el que vivimos, hermanos, no pensemos que es que estamos viviendo un tiempo extraño, difícil, es lo natural. Mira la historia de la iglesia. La iglesia siempre... y cuando más fuerte ha sido cuando ha tenido que enfrentar una situación social que iban contra la corriente. Cuando el enemigo nos dice que estamos bien, es como para mosquearse. Cuando el enemigo nos insulta, es porque vamos bien. Esto es importante saberlo. Quisiera comenzar hoy, y así como estamos sentados, vamos a leer en Éxodo 20, quiero leer directamente este pasaje, Éxodo 20, versículos versículos desde el 8 hasta el 11, y los tenemos en la pantalla. Esto pertenece al Antiguo Testamento y pertenece a los 10 mandamientos, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amén. Palabras del Antiguo Testamento, el contexto de los 10 mandamientos. Hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, que siempre es sombra de lo que había de venir, y que en el Nuevo Testamento adquieren su auténtico sentido. Y aquello que era ley en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto, es algo que se hace carne en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios derramado en nuestros corazones. Esa era la promesa. Y hay cosas que son del Antiguo Testamento, algunas son normativas muy concretas, que se pueden ubicar en el momento que se estaba viviendo, pero hay otras que se retrotraen a principios universales y eternos de Dios. Y esta es una de ellas. El reposo y el día de reposo santificado para Jehová es algo que no tiene que ver con una normativa concreta para un pueblo concreto en un momento concreto de la historia, sino es algo que tiene su origen en el hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y reposó en el 7º, y no porque Él necesitara reposar, sino porque nos estaba transmitiendo un principio básico y universal para nosotros. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo la Iglesia apartaba a la semana un día que bien, su tradición judía en algún punto les estaba apuntando hacia ello, pero el cristianismo, sí es cierto que tiene sus raíces judías y Jesús fue judío, no está anclado en la ley, pero sí está anclado en los principios de Dios, en los principios bíblicos. Y vemos en el Nuevo Testamento repetido constantemente, es un principio bíblico, neotestamentario y eclesial, apartar un día para el Señor, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y yo les felicito, es una buena elección estar aquí. Así que yo quería simplemente mencionar este pasaje, aunque vamos a leer otro ahora, y algunos más, pero quería comenzar con esto. Estamos aquí porque este es el día del Señor, este es el día de reposo, es el día en el que apartamos y nuestro verdadero reposo lo encontramos en su presencia, lo necesitamos. Somos espíritu, alma y cuerpo, y me gusta decir que somos un espíritu confinado y limitado por un cuerpo, más que decir somos un cuerpo con un espíritu. El día que yo fallezca, seguiré viviendo. Lo que pasa es que este confinamiento es como un pijama que se quedará tirado y ya verán lo que hacen conmigo. Pero pienso seguir revoloteando y pienso ver a Jesús cara a cara. Porque seguiré siendo. ¿Y quién es yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Esto que ustedes ven o lo que hay dentro? Porque lo eterno y lo auténtico muchas veces es lo invisible. Y se nos invita a vivir como viendo lo invisible. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este domingo, gracias por poder estar en tu presencia, por poder adorarte, por poder sentarnos a escuchar tu voz y tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros oídos, que unjas mis labios también, Señor, que pueda ser eliminado por el flujo de tu Espíritu Santo cualquier cosa humana, cualquier residuo nuestro, Señor. Y que tu palabra y tu espíritu muevan a cada persona y nos lleguen, Señor, como estruendo de muchas aguas a cada uno en su tesitura, a cada uno en su frecuencia, a cada uno, Señor, encuentre tu palabra listo para ser aplicada, para ser recibida, para germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu provisión, conforme a tu voluntad. Abre nuestros oídos. Y las personas que no te conocen y están aquí, Señor, abre sus oídos, abre sus corazones, concédeles el milagro de nacer de nuevo, Señor. Conocerte a ti, el autor y consumador de la fe, el dador de la vida, el dador de todo lo bueno. No hay nadie como tú, Señor, te adoramos, te bendecimos, te entregamos este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Muy bien, hemos comenzado leyendo esto del día de reposo y la cultura judía realmente está basada en la ley mosaica y tomaban esto muy en serio esto del día de reposo, como todos los demás aspectos de la ley. De hecho, en Éxodo 31 se dice claramente que el que profane el día de reposo sea cortado de su pueblo. Así de serio era para ellos. Nuestra sociedad lo toma de otra manera. Cada vez más vemos establecimientos que son 365 días al año, 24 horas. Bueno, 24 horas no sé, pero sí que cada vez menos el tema del día de reposo, aunque sí que la ley laboral establece que uno tiene que descansar.
por lo menos un día. Nuestra cultura banaliza y ridiculiza totalmente lo que la palabra de Dios establece y mucho más lo del Antiguo Testamento, pero se queda con ciertas cosas que sí le convienen, ¿no? Como, o sea, esto de descansar un día, esto sí que lo entendemos, porque además lo llevamos en el cuerpo y nos damos cuenta de que es necesario. Lo de santificarlo para Jehová, eso ya es otro tema, eso ya se puede ridiculizar, ahí ya nos quedamos con lo que nos conviene, el descanso. Lo de santificarlo al Señor, eso ya es otra cosa. Y hay toda una lista de cosas que se sugieren para hacer en ese tiempo de descanso, que eso sí lo hemos tomado, queremos descansar, ¿no? Yo estaba mirando en esta semana, me apunté una lista impresionante de sugerencias que se dan, que esta sociedad ofrece, ¿no? Voy a decir algunas, ¿no?, de lo que se puede hacer en este tiempo que eso sí lo entendemos, que hay que descansar, ¿no? Pues este día de descanso pues puede ser tiempo para animales, mascotas, perros, tiempo para las artes, la gente que tiene tendencia a las artes, para la astronomía, para los deportes, para la playa, tomar el sol, para la danza del vientre, para la observación de aves. Esto se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, observación de las aves, para blogging, para juegos de mesa, para cuidado de bonsáis. Esto es serio, ¿eh? Cosas que la sociedad sugiere cosas que nos desconecten, para los bolos, para el casino, las apuestas, el ajedrez, actividades de la iglesia. Está en la lista. Hay gente que es actividades de la iglesia también. Coleccionar cosas, componer música, los músicos, cocina, Masterchef, artesanías, bordado, crucigramas, baile, fotografía digital, buceo, comer fuera, cursos, electrónica, ejercicio, aeróbic, pesas, coches rápidos, pesca, juegos de cartas, jardinería, genealogía. Hay gente que está muy interesada en conocer sus raíces de sangre, ¿no?, su parentesco. Ir al cine, excursionismo, reparación. Gente que se dedica a reparar cosas. En estos días es el día que hay que reparar. Paseos a caballo, paseos en globo. Hay que tener un poco más de caza, internet, redes sociales, volar cometas, aprender un idioma, aprender un instrumento, aprender a pilotar un avión, legos, escuchar música, magia, meditación, microscopia, motocicletas, paintball, fabricación de papel, papiroflexia, observar a la gente, cerámica, títeres, pirotecnia, lectura, robótica, tiro al aire, compras, cantar en un coro, dormir, socializar con los amigos o con los vecinos, pasar tiempo con la familia, con los hijos, hacer nudos, ir de viaje, ver la televisión, escribir, hacer yoga, y podríamos seguir, pero más de 270 sugerencias que encontré yo en esta página de cosas para hacer en el día de reposo. Y pienso en Jesús, que dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre para el día de reposo, ¿no? Y la segunda parte del mandamiento, que es crucial, santificarlo al Señor. ¿Para qué sirve el día de reposo, ¿no? Y digo, cuando se excluye a Dios hay que meter algo. Siempre tenemos un vacío impresionante que tenemos que rellenarlo con alguna cosa que nos ayude y que nos haga desconectar. Y todos nosotros hablábamos en Navidad que hay un antes y un después de conocer a Jesús. Todos nosotros antes de conocer a Jesús algo hacíamos, ¿no? ¿Qué hacías tú? ¿O qué harías tú? Alguien me decía no hace mucho, yo si no fuera cristiano, yo creo que yo me dedicaría. ¿Qué harías con tu tiempo? Los que hemos nacido en un hogar cristiano, pues no hemos hecho otra cosa, pero cuidado porque se puede convertir, está en la lista, actividades de iglesia, se puede convertir en una especie de hobby, de que al final la iglesia sea simplemente una de esas actividades más en la que se reúnen las personas que tienen cierto interés en Dios, como lo podían tener en la papirotecnia o papiroflexia, o como se llame. Entonces es muy importante que hablemos de la iglesia, de qué es realmente la iglesia, casa de Dios y puerta al cielo. Porque cualquiera de estos hobbies que hemos dicho suenan bien, y además son cosas que son muy, muy Juan Palomo, muy tú mismo. Que tú lo hagas, por ejemplo, lo haces cuando quieres, no hay un horario. Claro, la iglesia sí que tiene un horario. Dice que ceñirte a ello, eso ya. Lo otro, pues tú más o menos te lo montas, haces como quieres, nadie te obliga, no tienes responsabilidades. En la iglesia, pues tienes responsabilidades muchas veces. Y eso te hace
ya te mete cierto tipo de incomodidad o cierto tipo de presión si lo que quieres es desconectar. Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. O sea, si quieres haces bricolaje y si no, pues ya lo dejas para el próximo domingo. Pero en la iglesia no es una cuestión de si quiero voy, si no quiero no voy. Es diferente. Entonces tiene sus puntos en los que nos presiona y de alguna manera nos afecta, ¿no? Y pareciera que vivimos un tiempo en el que ir a la iglesia el domingo no vale tanto la pena o no es tan popular, no es algo tan normal como lo fuera cualquier hobby. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¿Cuál es su auténtico significado? O sea, ¿por qué el día de reposo lo apartamos de esta manera? ¿Vale la pena? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O hay otras formas de agradar a Dios? O por lo menos de no hacer nada malo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la iglesia? Y por eso queremos hablar de la iglesia, quiero esta mañana hablar del término, de lo que es la iglesia, lo que significa. Y la palabra viene del griego, eclesia, en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Originalmente los documentos se escribieron en griego y la palabra es eclesia. Y eclesia es una palabra curiosa, es una palabra que fue cambiando con el tiempo hasta que adquirió el sentido que tiene hoy. Esto pasa con los idiomas, como con la palabra, hay muchas palabras así. La palabra caballero, por ejemplo. ¿Qué es un caballero? Yo soy un caballero, Pepito es un caballero. Y prácticamente cualquier hombre es un caballero, aunque caballero también tiene la connotación de una persona de ciertos modales, no un sinvergüenza, no es un caballero, ¿no? Pero antiguamente caballero era uno que iba en el caballo, de ahí viene. Ahora, hoy en día, cuando dices caballero no piensas en un caballo, nunca. Ha cambiado el sentido, ¿me explico? Así hay muchas palabras, hay muchas cosas que decimos y que ni siquiera sabemos de dónde vienen, no nos damos cuenta. Hoy estábamos en el Escorial y luego volviendo en el coche decía, ¿por qué se llama el Escorial? ¿Sabes que se llama Escorial de Escoria? Ni lo pensamos a veces, ¿no? Pero parece ser que tiene que ver con... O sea, y muchas de las palabras y nombres pierden o cambian su significado. Es importante saber qué significa iglesia. Y quería vamos a ver simplemente algunos versículos que nos dicen un poco lo que era esta palabra. Al principio hay un versículo en Hechos 19, 32. Después vamos a leer este pasaje que estaba ahí, pero en Hechos 19, 32 hay un versículo en el que leemos esto. Unos gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Quién sabe de dónde es este pasaje? Esto es cuando se armó un alboroto impresionante y la gente empezó a gritar, ¡grandes Diana de los Efesios, grandes Diana! Hicieron un tumulto impresionante. Y la gente dice aquí, la concurrencia, la palabra es eclesía. La concurrencia, estaban confusos, era como una especie de reunión popular en la que estaba todo el mundo y muchos ni siquiera sabían por qué estaban allí. Era un grupo de gente, una multitud acalorada que estaba allí y que algunos curiosos, algunos enfadados, eclesía, antiguamente era eso simplemente, era un grupo de gente, curiosos o celebrando un tumulto. Eclesía, ¿no? Pero sin embargo, también hay era una palabra como muy genérica que se usaba. En este mismo capítulo se habla de otra cosa, se habla de un momento en el que tuvo que salir, justo en este mismo capítulo, tuvo que salir un oficial y poner orden, y les dijo esto en el siguiente versículo que podemos leer, esto se refiere a la multitud de gente, ¿no? Pero en el siguiente versículo que leemos, que es Hechos también en este mismo capítulo 38-39, dice este oficial, si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense unos a otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea, eclesía, se puede decidir. Aquí estamos hablando de otro concepto, es el concepto de una reunión legal en la que se hablan cosas y en la que se deciden cosas, en la que se vota, en la que se dirimen cuestiones legales, de Estado, políticas o de alguna forma organizadas. Eso también originalmente se usaba esta palabra eclesía. Y sin embargo, poco a poco, a medida que los cristianos que habían conocido a Jesús y habían transformado su vida hacían eclesías, se empezó a usar el término solamente para esto, ¿no? Y es lo que encontramos, por ejemplo, en este versículo en Hechos
5, en el versículo 11, es la historia de Ananías y Safira. Y cuando Ananías y Safira cayeron, dice aquí, vino temor sobre toda la eclesía, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y aquí ya está hablando de algo que tiene que ver con el cristianismo. Y pasó como con la palabra caballero, se monopolizó, esta palabra se monopolizó en el contexto cristiano. Los cristianos que se reunían, la gente creyente en Jesucristo, que le habían aceptado como Señor y Salvador, que habían escuchado de Él su mensaje de que en Él el reino de los cielos había venido, y le habían dado su vida, le habían proclamado Salvador, le habían proclamado Señor de sus vidas, y le obedecían y se habían entregado a Él. Siguiendo sus instrucciones, se reunían y tenían comunión unos con otros, y desde esa comunión salían al mundo y testificaban. De hecho, su comunión era el arma evangelística más grande que tenían. Porque así lo había orado Jesús en Juan 17, que vean cómo se aman y que vean que son uno, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí. Por lo tanto, esta palabra, eclesía, empezó a usarse cada vez más para este tipo de reunión, la reunión que tiene que ver con los cristianos, aquellos que se reúnen para estar juntos, para adorar a Dios y para recibir su mensaje, para compartir y para llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento desde ahí, desde esa unidad. Y esta palabra iglesia se tradujo así, como sonaba etimológicamente hacia el castellano, hacia el español, de eclesía a iglesia. Y cuando hablamos de iglesia ya no hablamos de una asamblea legal, ya no hablamos de un tumulto, hablamos de esto. Personas que se reúnen porque aman, conocen a Jesucristo y se han hecho de Él su Salvador y su Señor y le obedecen. Y esa reunión y esa congregación es lo que se llama eclesía, iglesia. Ahora, es importante que veamos entonces bien qué dice la palabra acerca de la iglesia, y porque ahí surge, de ese punto surge, ¿no? Y para que no corramos el riesgo de tomar la palabra a la ligera o confundirla con otro tipo de cosas, o confundirla con un hobby dominical del día de reposo, sino que es lo que la Biblia dice. Y hay dos cosas más que la Biblia deja muy claro. En primer lugar, eclesía deja muy claro que no es un edificio, sino que eclesía es las personas. Y esto sí que en nuestro castellano se ha movido un poco, y muchas veces, y no quiero yo cambiar el idioma, pero que sí que retengamos el origen, porque hoy decimos ir a la iglesia y nos referimos al edificio. Voy a la iglesia, y no está mal dicho, porque la palabra ha cambiado el sentido también en un punto, pero no es el sentido original. En el sentido bíblico, iglesia no es el edificio, no es estas paredes, no es la construcción. Por eso siempre decimos que no es tan importante. Y sí es importante, sí que lo es, sí que este lugar lo hemos tratado de construir y acondicionar de tal forma que sea idóneo para que la iglesia se reúna. Es la iglesia la que se reúne en el edificio, no es el edificio el que hace la iglesia, ¿correcto? Ahora, un espacio concreto lo consagramos a esta práctica, y eso es lo que hacemos. Pero recordemos siempre que la iglesia no es el lugar, sino la gente. Tú eres parte de la iglesia. Esta congregación de personas es lo que convierte este lugar en iglesia. Si no, igualmente podría ser un auditorio donde se diera una conferencia. Y en ocasiones podemos dar un concierto, podemos hacer otro tipo de cosas. Pero lo que hace la iglesia es la gente. Y respetamos este lugar como casa de Dios y puerta del cielo, obvio. Y queremos cuidarlo mejor que nuestras propias casas. Pero lo que hace la iglesia son las personas. Y otra cosa importante también que la Biblia deja claro, otro punto, y es que eclesía no es un encuentro cualquiera de un grupo de 2 o 3 cristianos que se encuentran entre ellos. No es eso, eclesía. Sí es cierto que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Eso sí es verdad. Y sí es verdad que somos piedras vivas y las personas son las que hacen la iglesia, es verdad. Pero mucho ojo, porque incluso cuando nos juntamos 2 o 3, o orar unos por otros, o para hacer compañerismo, o para evangelizar, la iglesia es algo mucho más específico, más serio, más concreto y más particular que vemos en la palabra. O sea que encontrarte con un amigo cristiano en el pasillo del Mercadona, donde los helados, no convierte ese pasillo en ese momento en iglesia. Iglesia es otra cosa.
Y eso es importante también comprenderlo. Y por eso, para ello vamos a hablar de esta cuestión de la eclesía hoy, y vamos a analizar varios aspectos. Y ahora sí me gustaría leer en Hebreos, que era el pasaje al que me quiero referir brevemente antes de que vayamos a nuestros lugares hoy. Dice así, hablando el apóstol que escribe Hebreos, dice estas palabras: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Quién sabe de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? ¿De qué monte habla? ¿Nadie? Sinaí. Por ahí. Bien. Del monte Sinaí. Está hablando del pueblo de Israel. Y les dice en el Nuevo Testamento a los creyentes, a la iglesia, dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Recuerdas la zarza que ardía y que no se consumía? Dicen, no os habéis acercado ahí a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y lo que se ordenaba era que si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, con flecha. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! A eso nos hemos acercado. Entonces, hablando de eclesía y que entendamos el concepto de iglesia, me gustaría simplemente destacar tres aspectos de lo que es eclesía. En primer lugar, el aspecto histórico, que lo vemos ahí, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué he leído este pasaje de Hebreos? Porque este concepto de iglesia ya lo podemos rastrear en el Antiguo Testamento. El apóstol que escribe Hebreos lo menciona. Y habla de aquello, de lo que sucedió al pie del monte Sinaí. Recordemos siempre que todo el Antiguo Testamento es parte y es sombra de lo que había de venir. Y se proyecta hacia lo que venía. Dios pone unas normas concretas en una sociedad concreta y en un tiempo concreto, pero todo lo que está pasando es sombra, no es la luz verdadera todavía, la luz auténtica, es una sombra de lo que es y hay mucho simbolismo por eso en el Antiguo Testamento hacia lo que tenía que venir. Y lo que pasa en el monte Sinaí, en Éxodo 19, cuando los reúne en torno y acampan al pie del monte Sinaí y Dios les habla, lo que está sucediendo ya tiene un sentido. Porque hemos leído y sabemos que somos el Israel espiritual, el Israel de Dios. Aquel es el Israel de aquel momento. Y cuando Dios les habla como pueblo escogido suyo. Mira la similitud y el simbolismo. Israel es un pueblo que Dios escoge. Y lo escoge no por ser el más grande ni el mejor, sino precisamente por ser el más pequeño, el más desechado de todos, lo escoge. Escoge a Abraham, Isaac, Jacob y escoge al pueblo de Israel. Y sufren un montón de cosas y están en un entorno en el que todo es enemigo, pero Dios los escoge. Y su salvación es que Dios los ha escogido. Y su salvación es que Dios está con ellos en medio de una sociedad antagonista, totalmente hostil hacia ellos. Dime la similitud con nosotros, con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Hemos o no hemos sido escogidos por Él? ¿No nos ha sacado Él como tizones ardientes del mundo? ¿No nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir? ¿No estamos aquí por su pura y sola gracia porque Él nos rescató? ¿No es cierto que sobrevivimos y subsistimos por su misericordia porque Él nos escogió como pueblo, no porque nosotros lo valgamos? Dios habla a Israel como pueblo escogido, les habla como su propiedad personal. Él dice: vosotros me seréis pueblo y yo os seré por Dios. Mira la similitud con nosotros. ¿No dice Él que somos suyos? ¿No dice Él que Él es nuestro Dios y que no admite otro Dios que no sea Él? ¿No es exactamente lo mismo? ¿No está apuntando hacia esto? Les habla y les dice que ellos están aquí a su servicio, para servirle a Él, para hacer lo que Él dice. Mira la similitud con la iglesia. Y les da una ley, les dice una serie de cosas que deben hacer y una serie de cosas que no deben hacer, e insiste en que deben ser diferentes, de que deben estar apartados del mundo, y les da una serie de normativas, una ley muy
para aquel tiempo y para ellos, insiste en el hecho de que tienen que ser diferentes. Dime si no es lo que nosotros como iglesia recibimos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estamos a su servicio somos suyos, nos ha escogido, le hemos aceptado como Señor, somos adoptados, somos el Israel espiritual, somos su pueblo, estamos para servirles y nos ha dado una ley. Esto a Israel le define. Esto le dio a Israel una identidad en aquel tiempo, les hizo ser lo que eran, los distinguió respecto al resto del mundo. Es un pueblo para el plan de Dios, no para hacer lo que ellos querían. Y cuando empezaron a hacer lo que ellos querían les fue mal, siempre. Porque no eran suyos, eran de Jehová. Él los escogió, Él los multiplicó, Él los liberó de Egipto, Él los llevó por el desierto, Él les dio las batallas, Él les proveyó de manera sobrenatural, Él les dio la ley. Eran su pueblo, Él era su Dios. Se enamoró de ellos, se volvió loco con ellos. ¿No es eso lo que Él ha hecho con su iglesia? La Biblia nos dice que nosotros somos el Israel espiritual. Y mira esto, porque no es algo que yo me estoy inventando. Los propios escritores del Nuevo Testamento, cuando se refieren a aquello, usan la palabra eclesía. Fíjate este versículo, esto es en la defensa de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 38. Él dice, este es aquel, cuando hace toda su defensa, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, es eclesía la palabra, estuvo en la eclesía en el desierto, como el ángel le hablaba en el monte, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, Esteban mismo lo define así, de alguna forma, al pie del Sinaí estaban haciendo iglesia. Era esa congregación apartada para él, por y para él. Estaban allí y eso era bastante más que pasar el rato juntos tomando café. Era bastante más que juntarse para hablar de la liga o del trabajo o del cole porque tenían ciertos intereses comunes. Estaban allí en la presencia de Dios, estaban siendo instruidos por Él, estaban recibiendo su palabra, su comisión, estaban recibiendo sus promesas, estaban recibiendo su dirección, estaban siendo constituidos como pueblo suyo. Y ese es el aspecto en el Antiguo Testamento de eclesía, hacia donde lo podemos rastrear. En segundo lugar, hay otro aspecto, que es el aspecto espiritual, el del Nuevo Testamento. Y ese nos afecta a nosotros. Y quiero referirme a él y que tengamos claro lo que sucede, mis hermanos, cuando nos reunimos aquí. Porque es más que te has sentado al lado de la hermana o del hermano. ¿Puedes mirar un momento al que está a tu lado? Échale un vistazo. Estar aquí es mucho más que eso. No has venido a sentarte a su lado, simplemente. De hecho, te podías haber sentado al lado de otra persona. Pero está bien echar un vistazo a veces a quien tenemos al lado. A veces son personas que decimos, madre mía. Es un milagro lo que sucede. A ver si te crees que allí, al pie del Sinaí, todos se querían muchísimo. Los había escogido el Señor, pero cada uno eran 12 tribus, y tenían sus historias nacionalistas también, ellos, sus subagrupaciones, por familias, por estirpes, por linajes, pero era Israel. Sí, 12 tribus, efectivamente, cada uno con su idiosincrasia, lo que tú quieras, pero era Israel, el pueblo escogido de Dios. Bueno, pues los que estamos aquí y a los que tenemos al lado, a la derecha, izquierda, delante, detrás, al que cantan fuerte y mal, o al que tiene cosas que está aquí, es parte de ese cuerpo. Escucha, cuando nosotros aquí hoy en el Nuevo Testamento hacemos eclesía, practicamos lo que Jesús dijo y nos reunimos, somos su iglesia. Lo que sucede es parecido, y vuelvo a recordar lo que hemos leído cuando dice Pablo, dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, al cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. No es eso ya. Lo que tenemos ahora es esto. Nos hemos acercado al monte de Sión, fíjate esto, a la ciudad del Dios vivo. Nos hemos acercado a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, que este pacto, el aspecto espiritual, es mucho mejor que el histórico. Porque lo que tenían ellos era aterrador.
Lo que tenemos nosotros, mira lo que está diciendo, pero la realidad es que estamos igual. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios, delante de Él, para recibir su palabra, para ser instruidos por Él, para adorarle a Él, para ser redireccionados por Él. Esto no pasa en ningún otro sitio. Pasa en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Lo que pasa es sobrenatural, absolutamente sobrenatural. Pertenecer a la iglesia, y le puse una IU porque es la iglesia universal, la iglesia mística alrededor de todo el mundo, lo que los redimidos en Cristo, cuando nos reunimos aquí, allá, donde quieras, en Nueva York, en Nueva Delhi, donde sea, lo que sucede es esto: estamos siendo constituidos como pueblo suyo, estamos siendo comisionados, y una cosa es que seamos amigos, que nos llevemos bien, que tengamos ciertas afinidades o que realicemos ciertas cosas, hagamos nudos juntos, o que incluso quedemos para exhortarnos y para hablar entre nosotros y hasta oremos unos por otros. Pero la asamblea, la eclesía, el estar aquí, que estemos recibiendo del Señor, lo que nos reúne en un mismo lugar, a todos juntos, es para adorarle a Él juntos como Rey. Es algo corporativo que no sucede en ningún otro lugar y es poderosísimo. Para recibir su palabra fresca, para volver a ser reconstituidos, recomisionados, muy importante, para ser recordados de ciertas verdades fundamentales que en ningún otro sitio seremos recordados, cosas que quizás sabemos, pero que en una sociedad como esta necesitamos ser recordados por ellas, de ellas, constantemente. Y por si alguien piensa que esto es un invento de los apóstoles, déjame mostrarte este versículo en el que Jesús mismo utiliza la misma palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18, no sé si lo podemos ver en la pantalla. Jesús dice, hablando y constituyendo al principio, cuando todavía está con sus apóstoles, dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue un proyecto de Jesús. No es porque hay gente que dice, yo he llegado a leerlo, que Jesús no tenía en mente constituir una iglesia. Solo seguidores. No es cierto. No es cierto. Y hasta en 2 ocasiones vuelve a decirlo cuando habla de la asamblea y habla de la iglesia y cuando habla de la disciplina, cuando habla de corregir, dice: cuando alguien tu hermano tiene algo contra ti, habla con él. Si no te oyere, dilo a 2 o 3, si no, dilo a la iglesia. Jesús. Y no existía todavía. Era un proyecto de Él. Es algo que Jesús quería, algo que Él estaba en su propio corazón. Es decir, que Jesús ya se refiere a su iglesia, a su asamblea, a su Israel espiritual. No es un invento, es algo que Él dice, es algo que Él constituye, y piensa en la importancia que tiene eso. Y que no tiene nada que ver con la lista de hobbies que he leído al principio. No se asemeja en nada, no tiene nada que ver con esa lista. Y yo comprendo, mis hermanos, las etapas de la vida, que hay momentos, hay enfermedades que a uno le dificultan estar presente. Hay etapas en la vida, hay la vejez mismamente. ¿Por qué te crees que transmitimos? No es por afán de protagonismo ni por afán de publicidad, al contrario, en esta sociedad en la que hay un riesgo muy grande cuando tú estás hablando y sabes que te están grabando y que lo están mandando por todos lados, y cuidado con lo que dices porque puedes ser tremendamente criticado y hasta llevado a los tribunales. Hoy en día predicar el Evangelio de Jesucristo en ciertas cuestiones tenemos que tener un cuidado tremendo y ser muy sabios en la sociedad en la que estamos. O sea, si hacemos esto, ¿sabes por qué? Por dos cosas. Básicamente, una, porque por llegar y afectar con el Evangelio de Jesucristo a cuanto más gente mejor, y usar los medios y estar en esta sociedad presentes y ser un escaparate al mundo de lo que está sucediendo aquí, por un lado, y tratando de hacerlo con sabiduría, ser sabios para los de afuera. El domingo pasado estuvieron aquí cámaras de televisión, creo. Y salió no hace mucho un artículo que creo, y ya lo diremos, a ver si sabemos cuándo va a ser la proyección, ¿no?, de este programa, pero entiendo que va a ser diferente y creo que nos gustará verlo, porque hubo una protesta enérgica también de la comunidad evangélica y creo que esto es casi una réplica. Pero bueno, estamos en ese punto, pero si lo hacemos también, y en segundo lugar, es por la gente que no puede estar entre nosotros. ¿Sabes cuántos enfermos? ¿Sabes cuántas personas ven esto desde sus casas porque no pueden estar aquí? Y la bendición, la cantidad de mensajes que recibimos a lo largo de la semana de lo que eso produce en ellos, porque es insustituible. Y en ningún caso, y ese es otro riesgo, en ningún caso es una excusa para el vago de turno que quiere hacer iglesia sin salir de la cama. Porque lo que sucede aquí es milagroso y no te lo puedes perder. Es absolutamente fuera de orden. Lo que sucede es fuera de lo común, es único, es espiritual, es místico, es más que es una necedad como cristiano
sustituirlo o apartarse de ello. Es más que una necedad, es un suicidio, te lo digo. Porque no hemos sido creados para caminar solos en este mundo sin la cobertura de la Iglesia. Yo sé que la nueva vida está en Jesucristo, que el nuevo nacimiento es un milagro, pero nacer de nuevo y no adosarse a la Iglesia es como traer al niño, un bebé recién nacido, y dejarlo en la selva y pretender que sobreviva. Y no sucede. Luego hay algunos que quieren ir así, ¿no? Van de Mowglis espirituales o de Tarzán espiritual. Pero eso, escúchame, eso no son casos, eso son leyendas. No es real en la vida. No existe Mowgli ni Tarzán, no es cierto. Y mucho menos en el mundo espiritual. Y lamentablemente, con cada Tarzán suele venir una chita. Y cada Mowgli suele traer un Balú adosado también, y luego es problemático. No estamos hechos para eso. Me gustaría ver y insistir en esto. La iglesia no es un simple recordatorio romántico del Sinaí. Es mucho más que eso. Es lo que Jesús instituyó para nosotros. Es mucho más potente que el concepto del Antiguo Testamento porque tiene otros componentes y los destaco rápidamente. Me gustaría verlos en estos versículos que hemos leído. Fíjate lo que nos dice. Dice: no os habéis acercado a cualquier cosa del Antiguo Testamento. Os habéis acercado en primer lugar al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. ¿Sabes lo que es eso? Cuando nos reunimos, la iglesia, en comparación al Israel que se acercaba a un monte tenebroso que no podían tocar y que Moisés se tenía que poner una toalla por delante porque traía la cara como una bombilla y no había quien lo mirara. La iglesia nos hemos acercado a al monte de Sión, al Dios, a la ciudad del Dios vivo. ¿Te acuerdas que Abraham iba buscando una ciudad con fundamentos estables? La ciudad que nunca realmente conoció. Y está hablando, es símbolo todo, está hablando del futuro. La iglesia se acerca a la Jerusalén. ¿Sabes lo que es la Jerusalén celestial? ¿Has leído el Apocalipsis? La perfección de todo. Nos hemos acercado a algo que todavía no somos, pero nos estamos acercando a ello. Cuando la iglesia se reúne, algo sucede, algo sobrenatural que tiene que ver con nuestra esperanza. Puede pasar lo que sea alrededor de nosotros en la semana. Puede romperse del coche, te pueden echar del trabajo, te puede dejar la novia, puedes caer en enfermedad, puedes tener 1000 interrupciones o tropiezos. Pero cuando estás con la iglesia de Jesucristo, tus ojos están puestos en la ciudad celestial, en lo que estamos destinados a ser, llamados por Cristo a ser. Y venga lo que venga, puede venir lo que venga, mucho más seguro de que yo estoy aquí de pie frente a ustedes. Mucho más seguro que eso es que estaremos un día frente a frente con Él. Mucho más seguro. Mucho más seguro. Y si te han echado el trabajo, mucho más seguro que tu realidad es que estaremos con Él un día. Eso es auténtico y real en la iglesia. Eso es la iglesia. Nos hemos acercado, dice el apóstol, a la ciudad del Dios vivo. ¿A qué más? A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Tú que estás mirando al que está al lado, las gafas que lleva? ¿O percibiendo que a lo mejor no se ha aromatizado adecuadamente esta mañana? ¿Sabes a qué nos hemos acercado? ¿Sabes que no estamos solos, ni somos los que estamos aquí solo? Que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. ¿Sabes lo que es eso? Algunos son tan conscientes de los demonios. No voy a ridiculizar esto, perdonadme. A veces uno está aquí arriba y se le va la olla y dice cosas o hace cosas que no debería. Pero no nos hemos acercado. ¿Sabes qué pasa? Que sí es cierto que Satanás arrastró 1/3. ¿A cuánto arrastró de las criaturas angelicales? 1/3. ¿Cuántos tercios quedaron? 1/3 se fue, ¿quedaron cuántos tercios? 2. Quiere decirse que por cada demonio hay 2 ángeles. Nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Yo, quizá por mi historia, o por mi cultura, he sido en mi vida y desde niño mucho más consciente de la presencia de los ángeles que de los demonios. Y hasta el día de hoy te lo digo, te lo prometo. Hay veces que entro en mi habitación y juraría que acaban de salir, como si les hubieras pillado infraganti, y no se quieren dejar ver. Están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y cuando nos reunimos, ¿tú qué crees? Cuando le alabamos y le adoramos, ¿tú crees que solo somos nosotros? Solo nos estamos uniendo a miles de criaturas que lo llevan haciendo por décadas. ¿Qué te crees? ¿Que estás haciendo algo muy fuera de lo normal? Solo te estás uniendo a un grupo que ya estaba allí antes que tú y que seguirá.
después. Bueno, luego te unirás a ellos igual, de otra forma, en otro contexto. Pero eso es la iglesia. Fíjate lo potente que es eso. El carácter espiritual, has leído en Hebreos 1:14 cuando dice que los ángeles son ministros, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Tú y yo. ¿Qué son los ángeles? Ministros enviados a favor mío. Hace años escribí una canción en la que decía eso, solo la eternidad revelará los golpes que han parado a mi favor, sin saberlo yo. Cuántas arrugas en sus faldas por cubrirme a mí la espalda. Gregarios de lujo a mi servicio, porque acampan en silencio a mi alrededor. Los abrazaré en la mañana, cuando nunca más se ponga el sol. A nuestro servicio. Y nos hemos acercado a ellos. Están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Están a nuestro alrededor, nos cubren. Nos hemos acercado ¿a qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, pero nos hemos acercado. Los primogénitos, yo no sé, en el Antiguo Testamento, ¿has leído de los primogénitos? Dios tiene algo con los primogénitos. Me da por pensar que los primogénitos, no sé, eran los que tenían la primogenitura, la bendición, hay algo especial con ellos. Dios decía en el Antiguo Testamento que los primogénitos eran suyos, como el diezmo. Y la gente que se llevaba el diezmo decía, me estáis robando. Y los primogénitos eran de él. Por eso en Egipto los que se llevó fueron los primogénitos. Es un pueblo pagano, no me está dando lo mío y me los llevo. Está sujetando lo mío y encima lo mío no me lo da, me llevo lo que es mío y se va el pueblo. Entonces, hay algo con los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Primeros, yo no. ¡Guau! Dios tiene algo contigo. ¿Lo sabes? Los hermanos mayores siempre quieren más a los pequeños que los pequeños a los mayores. No sé por qué. Algo pasa con los primogénitos. ¿En serio? Nos hemos acercado dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. No es el gafotas que está a tu lado. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Cuidado, cuidadín. Porque no es peccata minuta, es el juez eterno. El que está en medio nuestro, el Padre. El que impulsó la piedra que mató a Goliat, el que derribó los muros de Jericó, el que hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, el juez. Dios. Nos hemos acercado a Él. Cuando nos reunimos, cuando la iglesia es un acercamiento a Él. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. La gente que vivió vidas como tú y como yo, Elías, personas sujetos a pasiones. ¿Qué tienes? ¿Pasiones? Elías también las tenía. Josué era como tú y como yo, oraron fervientemente y el sol se detuvo. Gente que vivió circunstancias difíciles y que eran imperfectos y que hoy han sido hechos perfectos. La famosa nube de testigos de Hebreos capítulo 12. ¡Wow! Nos hemos acercado a ellos. Y no estoy hablando de culto a los muertos, ni de médiums, ni de historias, pero hay algo que sucede en la iglesia. El poder que tiene la asamblea, la iglesia reunida adorando a Dios, a la congregación de los primogénitos escritos en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos pequeños y ahora perfectos, a Jesús, el mediador. Cuando hablamos de Jesús yo me rompo, porque nos hemos acercado a Él. Hablábamos antes de Dios, el juez justo, pero es que entre el juez y yo está Jesús. Entonces puedo venir tal y como soy, ¿no? Puedo venir aquí y hacer así, decir, mira, esto soy yo. Me gusta mi camisa, ¿no? He comprado a mi mujer. Jesús está en medio. Dice la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Te acuerdas Abel cómo clamaba al cielo su sangre y cómo Dios trajo justicia? La sangre de Jesús. A todo eso nos hemos acercado. En la iglesia, dime, definitivamente es un pacto mucho mejor esta iglesia que aquella del Sinaí. No es solamente un aspecto histórico, hay un aspecto espiritual profundamente poderoso que nos llena y por el que somos iglesia. Y quiero hablar de un último aspecto, tercero, termino con él y rápidamente, y es el aspecto físico.
El aspecto físico, y es el Nuevo Testamento también. Y he puesto una I, una L, que significa ¿qué? Iglesia local. La IU era la Iglesia Universal, sí, pero te estoy hablando ahora de la Iglesia local. Resulta que el Sinaí, en un sentido, ya no es físico. Es espiritual. Pero en otro sentido sí que lo es. Sí es físico, es muy físico. No es físico porque lo dicen hebreos, no es aquel monte palpable de fuego, de oscuridad, de tenebroso, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta, voz de ultratumba, algo tenebroso, algo que acarreaba temor. No, es un concepto espiritual tal y como lo hemos explicado, sí, pero por otro lado es muy físico. Y déjame decirte por qué, porque la Iglesia universal, la Iglesia, el concepto espiritual, la Iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero en la iglesia local estamos sentados aquí, en estas butacas. O sea, en un sentido, sí estamos ahí, sentados en los lugares celestiales, pero en otro sentido, estamos aquí, estamos con los pies en el suelo todavía. Y eso se llama iglesia local. Y eso es bíblico, y eso es real, eso es un aspecto absolutamente necesario del que no podemos deshacernos. No estamos allí, aún estamos aquí, y muchas veces no tan cómodos, que aquí las butacas son muy cómodas, y yo veo desde aquí a los que se duermen, los veo. Me causa gran desánimo, debo estar haciéndolo mal, muy mal, cuando hay gente que no aguanta, ¿no? O no han dormido, han estado de fiesta. Pero déjame decirte que no se trata de las butacas siquiera, porque hay sitios en los que se reúnen en la selva. Hay lugares en los que se reúnen de forma clandestina, ¿lo sabes? Y es iglesia. ¿Te acuerdas? No es el lugar, es la gente que se reúne en su nombre. Hay sitios verdaderamente incómodos, hay lugares en los que están de pie, no se pueden sentar, y está alguien pendiente, y el grupo de recepción y acomodo, en lugar de acomodarlos, lo que están es vigilando a ver si viene la poli, para avisar, y tienen sus códigos, y es iglesia. Es decir, hay algo que nos hace ver que en la eclesía, sí, es un concepto histórico, hay un aspecto espiritual, pero hay un aspecto muy físico, es más que una cuestión abstracta, es más que algo que está sucediendo simplemente en los aires, no es solamente invisible, es visible, es muy visible y tiene una ubicación geográfica real, por eso es iglesia local, local de localizable. Se localiza, se encuentra en un lugar. Esta es calle del Cidro 8, 28041 Madrid. Es local, es una iglesia local que se localiza. Y Pablo cuando escribe a los corintios, lo vemos esto, es cierto, en la Biblia vemos muchas veces el concepto de iglesia universal, pero muchas veces el concepto de iglesia local, la iglesia de Dios que está en Corinto. Estos cristianos eran la expresión visible de la Iglesia Universal en Corinto. Y no significa que la suma de todas las iglesias locales igual a la Iglesia Universal. No es así, las matemáticas divinas no funcionan de esa forma, pero es la expresión y tiene una idiosincrasia, tiene un lugar, por eso está permeada de la cultura y por eso a veces en las iglesias locales cosas que se hacen en Santo Domingo, por decir algo, perdónenme, no tengo, o sea, ni bien ni mal, simplemente es diferente. Hay cosas que se hacen en Santo Domingo que vienen empapadas de la cultura dominicana. Y si las traes aquí, pueden ser un tropiezo, porque puede hasta llegar a parecer sectario y raro. Porque es un elemento cultural. Es a lo que yo, y viceversa. Es como si yo me voy a Santo Domingo a torear un toro. Me meten en la cárcel directamente, porque eso es una cosa española, o otro tipo de cosa que hagamos. De pronto hay elementos que son culturales y no son el evangelio, son cultura. Y si tratamos de trasladarlos de iglesia local a iglesia local, tenemos conflictos. Y por eso en España y en los países que tienen mucha inmigración, eso es un tema importante, porque tenemos que conciliar muchas cosas que no son evangelio, son cultura. Pero son tremendos, las cosas secundarias muchas veces son las que generan barreras. Y el evangelio es más poderoso que eso, porque el evangelio nos une independientemente de cuál sea nuestra cultura, y cuál sea nuestro color, y de dónde vengamos, ¿no? Pero la iglesia local es una expresión visible
de lo que Cristo ha hecho y de la Iglesia universal. Es la expresión, en este lugar es como una embajada. El próximo domingo yo quiero hablar de esto, de que somos verdaderamente una embajada y necesitamos ser parte de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos ser parte de ella porque una cosa son los conceptos teológicos o espirituales de la salvación. Y ayer mencionábamos esto. La vida cristiana se da en la realidad en la iglesia local. Una cosa es el concepto de la santificación, la salvación, somos salvos por gracia, por medio de la fe, todo eso. Pero tú has visto que Pablo, en todas sus epístolas, cuando escribe tremendas cosas teológicas, luego al final tiene un capítulo que se llama Deberes cristianos. ¿Cómo se lleva a la práctica cierto tipo de cosas? ¿Cómo aterrizamos todo eso? Te lo digo, en la iglesia local. Todo lo que la palabra nos enseña que vivamos, que hagamos, que llevemos a cabo como cristianos en el lugar donde Él nos ha plantado, la gran comisión y el gran mandamiento tiene lugar en la iglesia local. Tiene lugar a través de la iglesia local. Y lo decíamos hace algunos domingos, ¿cómo vas a hacer evangelismo sin la iglesia local? ¿Cómo haces compañerismo sin la iglesia local? ¿Cómo haces discipulado sin la iglesia local? ¿Cómo haces visitación de enfermos sin la iglesia local? ¿Cómo te juntas con tus hermanos y adoras al Señor juntos sin la iglesia local? ¿Cómo se da la adoración conjunta sin la iglesia local? Así que, mis hermanos, déjenme volver al lema que estrenamos en este año. Casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se encontró con un lugar que era casa de Dios y que era puerta del cielo. Momentáneamente para él fue una expresión visible de la realidad invisible. Y dijo, esto es casa de Dios. Esto es puerta del cielo. Y otros pasaron por allí y no lo vieron. Y no lo sintieron. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Digo, ese rollo de tener algo delante y no verlo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A ti no? A mí me ha pasado. En un avión me pasó que yo iba sentado y tenía delante a dos negros, ¿a cuál más grande? Y además, el que estaba justo delante de mí no paraba de moverse. Tenía unas rastas y no paraba de moverse. Y yo decía, madre mía, este no puede parar. Y el otro era un armario que parecía su guardaespaldas. Y estaba ahí moviéndose. Y yo ya estaba, y era un vuelo de 3 horas. Y en una de estas me levanté al baño y pasé y fui al baño. Y cuando volví lo miré y era Stevie Wonder. Y yo, que desde tiempos inmemoriales he sido fan de lo más extremo de Stevie Wonder, no me quedé petrificado en el pasillo. Claro, era el guardaespaldas y Stevie Wonder. Eran ellos. Y me quedé ni un autógrafo le pedí, ni nada. Ni un selfie, ni nada. Pero escucha, no hace falta ver a Stevie Wonder. Esto lo aprendí de un ciego. Que le pregunté, ¿cómo te explico los colores? Porque me da curiosidad saber cómo distingue el rojo del verde. Me explicó algo del tacto, que no entendí muy bien. Pero sé que los ciegos y las personas que tienen cierto tipo de discapacidad desarrollan más otro tipo de sentidos y compensan de alguna manera. Pero me dijo una cosa, dijo, hay algo peor que la ceguera física. Hay algo peor, que es tener al lado a una persona increíble y no verla. Y me dejó pensando a mí más que yo a él. Porque yo sé que yo puedo vivir toda la vida. ¿Sabes que puedes vivir teniendo a la persona más increíble a tu lado y pensar que es tu mujer, tu marido, tus hijos, la abuela, el jefe? ¿Sabes lo que es vivir sin ver lo que tienes al lado? Y solamente somos así, somos así, que solamente nos damos cuenta de lo que tenemos al lado cuando ha pasado ya, cuando ya no lo tenemos. Y decimos, madre mía, y no lo vi, y no lo vi, y no lo vi. Son las lágrimas más amargas que yo he visto en los entierros, por no haber aprovechado lo que se tenía cuando había tiempo. No haberlo visto. No, es un suicidio como cristiano y no existe en la Biblia cristianos sin iglesia. No pases
de largo de la iglesia, de la bendición que es la iglesia local. Y si miras al que tienes al lado y te parece difícil creer que esté aquí, créeme que igual de difícil es que estés tú. Solo es la prueba de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Cada vez que nos reunimos estamos predicándole al mundo angelical la victoria de Cristo. Y que hay algo mucho más fuerte que cualquier cosa que el diablo intente por separarnos, hay algo mucho más fuerte que nos une. Es una predicación en toda regla. Cuando le adoramos juntos es un milagro. Algo sucede en nosotros. Y me quedo con lo que Vero dijo al principio, Pablo y Silas. Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, cantando alabanzas a Dios, se rompieron cadenas, las propias y las de los que no alababan. Se rompieron también, nada más que porque oyeron. ¿Sabes que cuando nos reunimos a adorar al Señor y a darle a Él honra y gloria, se rompen nuestras cadenas? Hay algo que pasa, hay algo que sucede, se rompen tus cadenas y las del mirón, a lo mejor no siempre, pero puede ser que se rompan. Y no es porque lo has hecho muy bien, es por el poder del Espíritu Santo que rompe las cadenas. Es algo sobrenatural que sucede. Entonces, no desprecies jamás la iglesia local. Conviértelo en una prioridad. Porque esto, mis hermanos, es como el ejercicio que alguien me decía. A menos que en tu agenda decidas qué vas a quitar para meter el ejercicio, no lo vas a hacer. No viene solo, Tienes que decir, voy a dejar de hacer esto para hacer aquello. La iglesia, mis hermanos, tenemos que incluirlo en nuestra agenda porque es lo más grande que nos ha tocado vivir. Es la heredad hermosa que nos ha tocado. Y si no está en tu agenda, mételo en tu agenda. Si no estás en la iglesia, únete a la iglesia. Si no estás en un grupo de hogar, únete a un grupo de hogar. Si no conoces a Jesús, conoce a Jesús. Sé parte de esto, porque es poderosísimo y es súper necesario para subsistir espiritualmente en una sociedad como esta. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Vamos a orar y voy a pedir a los muchachos, los músicos, si me pueden acompañar para cantar un coro y cerramos nuestros ojos, oramos, tiempo ha pasado y nos despedimos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Y no sé si alguna persona aquí no conoce a Jesús, si hay alguien aquí que no conozca a Jesús, que no le ha dado a Él la oportunidad, que no lo conoce como personalmente, ¿no? Como Salvador de tu vida, de tu corazón, que no le has entregado tu vida. Hoy es un día, te invito desde aquí, te invito a que le des a Él esa oportunidad. En los últimos meses y semanas hemos tenido mucha gente que por primera vez ha venido y ha dicho, quiero conocer a Jesús en este aspecto, en esta forma. Si tú estás aquí hoy y no has dado ese paso, te invito a que lo des hoy. ¿Vale? Y me gustaría orar por ti. Te invito a que, si ese es tu caso, después, cuando terminemos, vengas aquí, por favor, a este lado. Hay unas personas con un chaleco rojo normalmente que atienden y que van a estar orando contigo, por ti. Van a estar cerca de ti. Vamos a tratar de ayudarte en todo lo que podamos y guiarte al Señor. Pero si tú estás aquí hoy, a mí me gustaría orar por ti. Si hay alguien en esa situación, cerremos todos nuestros ojos, por favor, para orar y vamos a cantar y vamos a orar. Pero antes de eso, si tú estás aquí, me gustaría incluirte en esta oración. Si hay alguien aquí que quiere dar ese paso y no lo ha dado nunca, levanta tu mano, déjame ver tu mano donde estás. Quiero incluirte en esta oración. Y después ven aquí al frente para que podamos orar por ti. Dios te bendiga. Ven después, ahora en cuanto terminemos, ven. Si hay alguien más, en cualquier lugar, arriba no veo, pero si hay alguien, levanta tu mano y después ven. Alguna persona más, quisiera incluirles en esta oración. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Amén. Si hay alguien más, ven después al final. Ven y vamos a orar juntos. Vamos a estar contigo. Dios te bendiga. Señor, gracias porque nos has salvado por gracia, pura gracia, y por medio de la fe en ti, Señor. Y después nos has regalado la iglesia para que crezcamos juntos, para que convivamos, para que te tengamos a ti, Señor. Y es mucho más que una asamblea legal o un tumulto de gente, mucho más que un recordatorio del Sinaí, mucho más que una simple o sola realidad espiritual que podamos acceder a ella con control remoto, sino que nos has dado personas para estar cerca,
y para vivir y para crecer juntos como los árboles en el bosque, crecer rectos hacia ti, Señor. Gracias. Gracias por personas que hoy están entregándote su vida y están dando este paso, Señor. Manifiéstate a ellos de forma sobrenatural, como solo tú puedes, como solo tú sabes, Señor. Y gracias por este lugar en el que nos permites estar juntos y congregarnos. Concédenos ser luz y sal en medio de este mundo y en una sociedad que se aparta en sus postulados y en sus posicionamientos cada vez más de ti. Ayúdanos a no movernos, Señor, de las piedras grandes, de las promesas que tú nos has dado, de las verdades inmutables, de los absolutos que tú nos has entregado en tu palabra. Que seamos iglesia más que nunca en este tiempo. Gracias, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar al Señor, le adoramos y nos despedimos en esta mañana.